Arranca Agenda Cultural. Tu punto de encuentro con el arte, los espectáculos y todas las novedades de la Vendimia 2026 por Aurora Argentina 91.3. Bien, 14:06 minutitos llegamos. Esto es Agenda Cultural. Estamos en Aurora Argentina 91.3, también por el streaming www.aurorargentina.com. No me quiero olvidar, www.aurorargentina.com. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Esto es Agenda Cultural. Estamos hasta las 15 aquí, está ahorita en Aurora Argentina, siempre hablando de cultura, por supuesto, actividades culturales, actividades de fin de semana para que puedas disfrutar. Hoy miércoles 18 de febrero hemos tenido 2 feriaditos lindos ahí para descansar, lunes y martes. Hoy es miércoles, pero estamos como buen lunes, ¿no? Empezando la semana, esta semana cortita. Te paso nuestro número de WhatsApp, 12617177261, porque seguimos rifando entradas para el Teatro Imperial de Maipú, ese teatro tan lindo que tienen los maipucinos allí, y se sigue presentando la obra Vos, Yo y el Otro, esta comedia que va a estar hasta fines de febrero, así que para participar del par de entradas tenés que escribirnos al WhatsApp de la radio y la sorteamos el día viernes. Gustavito Coloponce en los controles, mi nombre es Laura Portillo. Bueno, muchísimas actividades, ya vendimia full, casi todas las candidatas, solo está faltando que llegue la vendimia de Lavalle, que va a ser el próximo 21 de febrero, y ya completando el calendario vendimial, también en ese departamento se va a celebrar la bendición de los frutos y el paseo federal, así que ya llegando a fines de febrero, muy poquito para vivir nuestra gran fiesta el día 7 de marzo, así que atenti con todos los eventos que ya estén sucediendo para fines de febrero. Bueno, como todos los días, y este programa trae un invitado al estudio de Aurora Argentina. Así que, Gustavito, prepárame esos aplausos porque voy a presentar al señor Roberto Tripolone, historiador, profe, docente, director de museos. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido a Agenda Cultural. Bueno, pero muchas gracias por la invitación. Siempre me gusta venir acá a charlar contigo, siempre. Bueno, a mí también me gusta charlar con vos porque sos un joven hombrecito, un joven hombre ya, que sabe mucho de historia. Y qué mejor en estas épocas, Robert, tanta vendimia, ¿no? Claro, ¿qué tanto te parece? San Martín que aparece. Tanto todo. Que aparece, ¿no? En sí, todas las fiestas. En todas las fiestas, es impresionante como... Bueno, que evidentemente esto demuestra también un poco la tradición que tiene la vendimia, ¿no? Y en estas discusiones que en forma permanente yo veo que muchas veces hace... A veces generaciones un poquito más jóvenes, estas cuestiones de, che, ¿por qué la vendimia siempre igual? ¿No? ¿Por qué
bueno, el carnaval no cambia tampoco, ¿no? Me parece que son expresiones culturales que hay que seguir manteniendo. Y que estos cuadros se van modificando, ¿no? Se van discutiendo otras cuestiones, se van poniendo otras escenas, digamos, pero es sorprendente que en cualquier departamento tenés cuadros históricos, ¿no? Y ni hablar en la central, obviamente. Ahí fuera de micrófono hablábamos de esto que te toca en el verano. Vos me comentabas que es una época donde a vos te gustaría descansar un poquito más porque das clases todo el año, también estás asesorando durante todo el año distintos espacios, ¿no? Que están dedicados a San Martín principalmente, pero Vendimia no te deja descansar. No, Vendimia particularmente, por suerte, yo lo agradezco y siempre agradezco la confianza de quienes me convocan. Siempre me toca como esa parte de asesorar cuadros históricos, ¿no? Pero estamos hablando de asesorar no solo a lo mejor, no sé, no me acuerdo hace cuánto fue, pero hace 2 o 3 años, por ejemplo, hubo un audiovisual en la fiesta central donde se llevó a cabo la escena donde San Martín le cambia la etiqueta a los vinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue un poco más áspera porque había que cuidar cada punto, cada cuadro, cada diálogo, porque está trabajado sobre fuentes históricas, ¿no? La memoria de Olazábal en este caso. En muchos otros casos, nosotros asesoramos brindando documentos para alguna frase en particular del cierre de los cuadros, pero si no, después en el vestuario, ¿no? Esta chaqueta tiene que tener estos vivos de este color, la botonera, tienen que ser 7 botones, ¿no? Estos detalles que no parece y que cuando lo vemos de lejos, digamos, un especialista lo puede notar, pero para nosotros sí es importante, ¿no? Claro, pero nosotros como público general, no estamos en esos detalles. No, claro, en general esos detalles pasan desapercibidos, pero para nosotros es muy importante, ¿no? Que cuando hablamos de si va a aparecer un personaje histórico, bueno, ¿cuál sería el tono que debería tener? Después aparecen, y después también está la figura del director, y que para eso es el director, digamos. Nosotros asesoramos, nosotros decimos, estos son los personajes, esto debería ser, y después tiene la libertad de hacer esa ficción, podríamos decir, y de modificar algunos temas para que sea más atractivo posiblemente, que a veces la pueden pifiar y a veces pueden acertarlo, pero bueno, están en la condición de ser los directores, ¿no? Y entonces nosotros ante eso no podemos hacer nada por más que nos enoje un poquito, ¿no? Si nosotros sabíamos que no era así. Entonces cuando llega alguna crítica, por ejemplo, ¿no? Porque a veces hay un núcleo medio duro, los historiadores somos medio duros claro, de no roer. Correrse de acá, claro, de roer. Si no... Entonces a veces te caen críticas en esos espacios, ¿no? Pero bueno, hay que entender que también es un espectáculo, ¿no? Y claro. Que pasa también como con series o películas que nosotros vemos que son históricas y que tienen ciertas licencias, y que así debe ser también, obras teatrales y todo eso, nosotros lo hacemos. Yo, por ejemplo, trabajamos hace 10 años ya, por ejemplo, en la obra teatral que sigue estando en el campo histórico del Plumerillo, ¿no? Entonces, le hemos modificado un montón de veces, pero son diálogos que nos basamos en documentos, que tenemos que buscar, que buscamos diferentes personajes, que hacemos que la gente conozca otros personajes, otros roles, otros criterios, qué sé yo. Son desafíos, y a mí particularmente me encanta, soy un tanto inquieto, entonces esas cuestiones siento que me mantienen en movimiento, ¿no? Cuando parece que la historia es algo estático, algo que pasó, que está ahí, que quedó quieto, bueno, nosotros nos revelamos y le empezamos a hacer preguntas de esa historia, ¿no? Entonces, ¿y dónde estaban las mujeres? ¿Y qué pasó con los negros? ¿Y qué pasó con este personaje que lo encuentro acá y después no lo encuentro? Bueno, esas preguntas que le hacemos creo que nos sacan un poco de esa zona de confort, de decir, ya aprendí el cuento, ya aprendí esta historia de pe a pa, bueno, ahora hay que volver a hacer preguntas, ¿no? Robert, ¿y cómo empieza tu pasión por la historia? Mira, creo que no lo sé. Honestamente, yo creo que no sé si lo tengo tan claro. Porque yo, de adolescente, podríamos decir, yo estudiaba música. Entonces, iba a un colegio técnico, nada que ver, pero porque no conseguí entrar al Bellas Artes, en ese momento se sorteaba. Entonces yo estudié ahí, quería estudiar música, entonces quería salir antes del colegio técnico, que en ese momento eran 6 años, ahora creo que lo siguen siendo, para poder entrar a un bachiller común y salir antes y entrar a la escuela de música. Mi objetivo siempre fue la escuela de música. Si bien a mí me gustaba la historia y leía, y mi viejo era chacarero, pero tenía una biblioteca llena de libros de historia argentina, ¿no? Lleno, repletos, colecciones completas, al gordo le encantaba la historia. Yo de chico me acuerdo incluso haber jugado en esa biblioteca
mirando esos libros, ¿no? Entonces, cuando entré a quinto año en secundario, ¿qué pasó? Pasar de un colegio técnico a un bachiller, tu historia. Me reventó la cabeza toda la semana, esperaba esa horita y media que iba a tener historia, y te digo más, me pasé a un colegio técnico, al bachiller, para entrar rápido a la escuela de música, y ahí empecé a dudar. Bueno, lo mío es la música y la historia. De hecho, probé y entré a la escuela de música, porque yo venía estudiando música hace muchos años. Entré a la escuela de música, y en la escuela de música un poco me di cuenta de esto no es lo mío, por más que la ame, por más que me encante, por más que me emocione y todas estas cuestiones, no es lo mío, y bueno, y definitivamente fui por la historia, ¿no? Que creo que fue un acierto, porque honestamente yo me siento grande y me apasiona y me sigue apasionando, incluso en momentos más que los primeros días, ¿no? Siento, a veces soy muy enroscado y a veces siento que si me he quedado con una pregunta que creo que hay una pista, a veces no puedo dormir, sueño con eso, me tengo que levantar a seguir buscando la respuesta y a veces ni siquiera la encuentro, ¿no? Pero ese movimiento me genera eso cuando ves una serie alucinante que vos decís, che, me dejaste acá el final, ¿cuánto tengo que esperar para ver la otra temporada, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso me sigue pasando. Y bueno, eso me mantiene muy vivo. Qué loco, ¿no? Porque cuando uno es adolescente, que está saliendo del secundario, ¿cuántas veces las maestras nos preguntan, las profesoras, ¿y ustedes qué van a estudiar? ¿Viste? Y uno un día dice una cosa, un día dice otro. Y la historia, generalmente, a mí me encanta la historia, me encanta. Creo que me empezó a gustar mucho más de grande que en esas épocas de adolescente, de ese momento en que uno, bueno, ya tiene como empezar a ver qué es lo que le gusta para estudiar, pero muchas veces nos hacen odiar la historia. Pero bueno, sí, colegio, porque son, ¿no?, formas de enseñar. A veces la historia oficial, podríamos decir, esta historia argentina, nos vamos a meter un poco en la historia argentina y no tanto en las demás, porque si no abarcamos demasiado, pero digo, una historia como casi dogmática, ¿no? La escribió Mitre, con objetivo y qué sé yo, y a veces esa bajada no se rompe, esa historia, no se cuestiona, se vuelve aburrida, pero sin duda que se vuelve aburrida, ¿no? Entonces nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos reímos bastante porque siempre decimos, no sé, los 30 y largo, los 40, bueno, ahora sí, bienvenida a la historia, ¿no? Porque la gente empieza a mirar un poco el pasado cuando pasa cierta edad. Te empiezan a interesar temas que antes ni por casualidad te interesaban. Personajes históricos, tipo, ¿no? Cuestiones que vos decís, ¿cómo puede ser que esto pasó en nuestra historia, ¿no? Que vemos miles de sagas, miles de series hoy con plataformas. Y vos decís, ¿cómo puede haber pasado esto? Y vos decís, chipe, si en la historia argentina esto fue más grosso que esto, ¿no? Y nos lo estamos perdiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Es por las lecturas que tenemos en la escuela, la forma de nosotros enseñarla? tenemos algo que yo amo, como argentino lo amo y que me identifico y yo me siento argentino, pero en donde puede ser que esté, yo voy a elegir siempre mi país, ¿no? Mi Argentina, pero también la detesto, ¿no? Me pasa esa dualidad, ¿no? Esta polaridad permanente ideológica que vos decís, si pensás de un lado no podés pensar. Entonces terminó ocurriendo que personajes políticos son usados, personajes históricos son usados políticamente, ¿no? Y generan que tengan como una visión política de la actualidad, y que eso es totalmente errado, ¿no? Porque nosotros, los que nos dedicamos a esto, decimos que es un anacronismo histórico. Es como estás poniendo algo en un lugar que no corresponde, estás analizando algo en un lugar que no corresponde, digamos. Yo no puedo analizar un personaje histórico con la capacidad que tengo hoy, con los cambios que han habido cientos de años después, ¿no? No sé, vamos a tirar palabras que no deberíamos, pero bueno, lo estamos hablando blando, ¿no? Cuando dicen, San Martín era un pedófilo porque se casó con una chica de 14 años, pero era totalmente normal para la época, ¿no? Cuando a esto llamo con el anacronismo, digo, en el periodo era actual, incluso las diferencias eran muchísimo mayor. Si vos lo tenés en la actualidad, vos decís, como un tipo de 34 años se va a casar con una chica de 14. Es que las mujeres se casaban a esa edad. Pero sin duda.
Sin duda que sí, de hecho sus padres eran los que arreglaban el casamiento, que empujaban para que eso sucediera. Nosotros hablamos de grandes personajes de nuestra historia, Sarmiento, se han casado con chicas con muchísima más edad de diferencia, incluso Lavalle y tantos otros. Bueno, pero también por una cuestión biológica, si alguien lo entiende, pero sabe que las mujeres tienen una sin madurez. Duda, claro, pero hoy ha cambiado. Claro, ¿no? Entonces, sí. y cometemos errores cuando queremos como juzgar la historia de otro lado. La historia no se juzga, se conoce, se aprende, se le pregunta internamente. Podemos decir, che, hijo de puta este tipo. Pero nada más, ¿no? No podemos renegar contra el tipo. Pero también entendemos que son personas que tenían intereses de diferentes tipos y hay que entenderlos. Nada más, hay que tratar de comprenderlo cómo eran esas personas y punto, ¿no? Y además los valores que tenían, pero porque sí, no todos tenían los mismos valores. Pero claramente, ¿no? Cuando nosotros, voy a tirar uno así por tirar uno, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Rivadavia, sí, tenés el sillón presidencial, se llama el sillón de Rivadavia, y lo tenemos acá en Mendoza en departamentos, calles principales, plazas. Y el tipo tenía otros intereses, no la patria. Digamos, el tipo tenía intereses económicos grotesco, terrible, que hoy podría ser un gran liberal, digamos. Anti-argentino. Pero sin duda, Alvear, tenemos otro gran departamento. El tipo le pedía a los ingleses, queremos ser una colonia de ustedes, a escondidas negociando, ¿no? Entonces, mientras otros tipos estaban haciendo la guerra de independencia, ¿no? Estaban muriendo en el norte, cruzando los Andes, y este tipo estaba tratando de negociar, ¿no? Entonces, de esa calaña tenemos muchos, pero bueno, hay que conocerlo, es parte de si viéramos una serie, serían parte de esos villanos un poco, ¿no? Robert, pero eso uno, también hablo por mí, ¿no? De esas cosas, a medida que uno va leyendo y se va interiorizando más en la historia argentina, las va aprendiendo de grande. ¿Por qué no se enseñan así en las escuelas? Porque también es difícil, me parece que es primero por la cantidad, ¿no? Porque cuando vos entras en estos detalles porque ya estás teniendo un conocimiento amplio de la historia, ¿no? Nos pasa hoy una persona adulta, ni siquiera, no le quiero quedar ni al adolescente, una persona adulta, vos le decís, ¿qué pasó, por ejemplo, el 25 de mayo? Por tirar una fecha, tipo lo relaciona con el feriado, con que va a ser un locro, con que se van a juntar en su casa y punto, ¿no? Y el suceso en sí, no saben para qué fue, por qué fue, qué estuvo en juego en ese momento, ¿no? Se empiezan a perder esas cuestiones. Porque no se sabe cuál es el verdadero trasfondo, ¿no? Pero posiblemente, porque vos decís, ahora que yo quiero analizar un chico que está en formación, ¿no? En formación académica, y digo, de que entraste al jardín hoy día de 3, a la salita de 3, te vas de la escuela a los 12 años, todos los años, independientemente que te dieran el tema o no, te lo dieran, vos tuviste actos escolares. Decime si no hay un mejor espacio para enseñar algo en un acto escolar, donde salís, donde rompés la idea del banco, del tipo sentadito, de un tipo parado adelante, rompés esa lógica, ves vestuarios, ves interpretaciones, escuchás música, no te hacen... Lo que pasa es que, bueno, cuando el acto es mediocre, el pibe está parado durmiéndose, eso también es una realidad cuando se viven leyendo exactamente... lo mismo todos los actos durante todo el año, los pibes se aburren, entienden que es un ratito para salir del aula. Claro. Pero, sin embargo, digamos, vos decís, che, tuviste hasta esa edad, fuiste al secundario desde los 13 hasta los 17, 18, o volviste a tener los actos, independientemente que en la escuela te enseñaron historia argentina, tuviste en segundo año, en tercer año, bla, 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 tuviste formación ética en segundo y en quinto, lo deberías saber. Los chicos salen de la escuela y no lo saben. Tuviste, es como ver el mismo capítulo en el acto escolar, vos decís, ¿cuántas veces? 20 veces. No puede ser que no te acuerdes de nada. O asociar a San Martín solamente porque cruzó los Andes. Pero digo, esto de despojarlos de ideología, ¿no? De qué representaban cada uno de los personajes en la historia, porque nos los enseñan así como personajes, en fecha, una cuestión cronológica, sí, ¿viste? Total. Pero sin entender los contextos históricos. Por supuesto, y sin entender que son personas, ¿no? Porque siempre lo estudiamos desde el bronce, de este tipo lo estudiamos porque hizo tal, y vos tenés personas que están dejando
familias, personas que murieron, que fueron traicionados, que lo peor que te puede pasar a vos, a ellos también les pasó, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un contexto, incluso nosotros, bien argento que somos, esta dualidad que decíamos recién de amor y odio y de vivir todo como una pasión tan tremenda como vivimos el fútbol, vivimos todo, estos personajes también la vivieron y también la sufrieron, ¿no? Entonces, porque acá es o sos amado, o sos odiado, o te abrazamos o te linchamos. Entonces, bueno, es difícil. Y ese contexto creo que viene de que somos nación, ¿no? ¿Solamente te quedaste en el contexto de historia argentina o también te ha interesado pasar esos límites, digamos, en una cuestión más internacional? Mira, a mí particularmente me gusta, me apasiona mucho la historia argentina, ¿no? Yo siento que estoy viendo Game of Thrones cada vez que agarro un libro de historia argentina, una cosa así, porque a mí me parece alucinante, pero de verdad, esto, porque tiene traiciones, porque tiene muertes, porque el personaje que vos decís está creciendo, está en su mejor momento, un caudillo lo sigue la gente, he amado, pan, lo traicionan y lo asesinan, ¿no? Entonces te quedas como, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, bueno, esa historia argentina tiene mucho de eso, ¿no? Entonces, a mí particularmente, yo alucino con la historia argentina, ¿no? Me parece tremendamente interesante. Sin embargo, yo en el principio de mi carrera, apenas me recibí, iba por otro lado. De hecho, empecé a hacer una especialización en historia contemporánea de África y Asia, ¿no? Me alucinaba esa África subsahariana, el continente en sí, africano, las desigualdades del continente. Bueno, todas esas cuestiones siempre me parecían alucinantes, y de hecho Asia también. Ahí me di cuenta que no conocía absolutamente nada, ¿no? Tenía que estudiar, no sé, el genocidio de Ruanda, y que una tribu se iba a Burundi, no sabía dónde estaba Burundi, ¿no? Entonces me pasaba eso, agarrar un mapa, tener que ver a qué se dedicaban, cómo era la geografía, no sabía nada, ¿no? Y bueno, fue un choque, eso fue un choque, porque fue como, la verdad es que no entiendo nada de qué estoy viendo, ¿no? Entonces fue estudiar en profundidad todo ese tema, etnias, bueno. Pero bueno, nada, la historia argentina siempre ha guardado ese rincón de pasión en mi corazón. Robert, ¿y quiénes son tus autores favoritos? ¿A quiénes más has estudiado o a través de qué autores has leído más la historia argentina? Bueno, creo que he leído muchos, y básicamente no sé si es porque me identifico un poco porque son contemporáneos, ¿no? Me pasa eso, me pasa que tengo grandes lecturas. Yo te puedo decir, hay un libro alucinante del Cruce de los Andes que lo escribe Espejo, que fue un chico en ese momento que estuvo en el Cruce de los Andes, que iba anotando todo y que iba creciendo con todo lo que estaba pasando, y después escribe sus memorias. Terminó siendo el general Espejo, que tenemos calles, tenemos el liceo, tenemos estas cuestiones, pero en ese momento era un chico, ¿no? Y vos decís, es alucinante. O Leo a Sarmiento, que yo me cae, si tenemos que, me cae bastante mal Sarmiento. Si hay próceres que me caen mal, Sarmiento es uno, pues tiene cosas muy malas, las cosas buenas que tiene son muy buenas, pero bueno, es un personaje dual. Y yo leo el Facundo y digo, esto es una obra maestra, ¿no? De literatura, pensándolo en literatura. Después tengo que saber por dónde va el tipo, ¿no? Eso es importante cuando nosotros que analizamos la historia, a veces lo leemos de otra manera porque sabemos cuál eran sus objetivos de fondo, ¿no? Entonces lo leemos de otra manera. Pero hoy, por ejemplo, a mí me gusta un historiador que me parece alucinante, que es bastante joven, que se llama Gabriel Di Meglio, que hace poco hubo un revuelo con él porque era el director del Museo Nacional, cuando hubo todo este lío del sable y que se lo pidieron para un acto del 25 de mayo, él lo negó. Bueno, nada, lo despidieron, ¿no? Él antes había sido el director del Museo del Cabildo, digamos, tiene un bagaje muy importante, un muchacho joven, digamos, de tener, no sé si 50 años, pero con una capacidad, y tiene un par de libros que a mí me parecen alucinantes. Por ejemplo, uno que se llama Vive el Bajo Pueblo, ¿no? Él escribe mucho del costado de los afrodescendientes, ¿no? ¿Qué pasaba con esa gente? Bueno, y a mí particularmente la historia vela que más me gusta, ¿no? Ese tipo de historia, las mujeres olvidadas, los negros, los esclavos. Bueno, es la historia que a mí me parece alucinante, independientemente de los grandes próceres, ¿no? Gabriel Di Meglio me parece que es un tipo
atroz, digamos, enorme, gigante. Después hay una historiadora acá que hemos discutido y me llevo bastante mal en persona, pero me parece una genia total, digamos. Yo creo que tiene unos libros, por ejemplo, de San Martín, más impresionante de todo, ¿no? Que es Betty Bragoni, que es profesora de la universidad. Tiene un librazo tremendo, que ha hecho un trabajo de varias biografías, pero bueno, ahí ya te puedo nombrar algunos. Hay un montón más, porque honestamente hay un montón más, leo mucho, pero claro, ahora que me estoy dando cuenta que vos me estás preguntando, casi siempre voy por historia argentina. Si no, sería Samir Amir de Historia de África, también me parece un autorazo, pero tipos que están a otro nivel, ¿no? Están que vos decís, ¿por qué no recibí un pelo de esa estrella, no? Bueno, no puedo dejar de preguntarte acerca de lo que ha pasado con el sable de San Martín. Me imagino que vos, como un buen sanmartiniano, te ha tocado un poquito. Sí, me tocó corazón. bastante. A mí me pasa algo. Yo tengo que dejar de ver noticias porque me angustio, ¿no? De verdad lo digo esto. Veo las noticias de lo que pasa en Estados Unidos con la persecución a inmigrantes, me angustia muchísimo, ¿no? Y más que el algoritmo después te lo sigue mostrando, me acuesto que me quiero morir, ¿no? Pero básicamente el sable me parece que es un grave error. Digamos, yo no en ningún momento pondría en cuestión la gloriosa historia de sanmartiniana que tienen los granaderos a caballo, ¿no? No pasa por ese lugar, digo, pasa porque ahí hay una donación de un elemento, de un objeto. Los que sabemos, los que estamos en los museos, sabemos que esto es muy importante, ¿no? Hay alguien que está donando ese objeto, en este caso, posiblemente la reliquia más importante que tiene nuestro país. Y lo digo de verdad, porque busca la independencia, porque es un elemento que demuestra eso, ¿no? Que liberó pueblos, ¿no? Que es diferente al de Napoleón. Digo, es diferente, eran dos objetivos diferentes. Entonces, me parece que esa reliquia primero tiene que estar en el lugar donde la familia que lo donó decidió que estuviese ahí por motivos diferentes, y porque la conservación es fundamental. Digo, los métodos de conservación que se van a utilizar para ese sable, en el Museo Histórico Nacional hay un equipo de profesionales impresionantes que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? Que en Granaderos, y te digo más, yo conozco la gente que está a cargo del Museo de Granaderos, me escribo permanentemente con ellos, digamos, no es que, y son grandes profesionales, pero se dedican a la historia, ¿no? Entonces, no tenés un equipo detrás que te ayude a la conservación. Y esas reliquias la tienen que ver los nietos de nuestros nietos y así sucesivamente. De eso se trata. La discusión no se trata de hoy y qué decido yo, dónde tiene que estar. Se trata de los que van a venir después. Esa reliquia la tienen que ver todos, y los miles de años que dure Argentina, eso tiene que trascender en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece que el objetivo está ahí. La discusión se basa en la conservación de la reliquia. Y me parecía que no había mejor lugar que ese, independientemente que también me parece súper alucinante que el Museo Nacional es el museo más visitado del país, vienen turistas de todo el mundo, todos los colegios van a ese museo, y es un elemento que genera un valor identitario único. Lo ven miles de chicos de la escuela y se quedan parados, pasmados delante de la reliquia. Vos ves gente grande, turista, emocionados, llorando delante de la reliquia. Y que sabemos que en los museos castrenses, digamos, museos militares, no va la cantidad de gente, porque maestras decían, o por diferentes motivos, porque a veces no tenés guías que puedan hacer la historia un poco más blanda y qué sé yo, y por diferentes razones no van, ¿no? Entonces, siento que se pierde también ahí, hay una cuestión de identidad que se está perdiendo o que se está royendo, ¿no? Se está comiendo un poquito. Sí, es verdad, y a veces parece que fuera intencional, ¿no? Pero bueno. Claro, yo siempre quiero creer que no. Y a veces dudo en que es. Y eso, por eso me enojo, por eso me caliento. Y soy calentón, ¿viste? Entonces, a veces me pongo de los pelos y digo, no, antes de hablar tiene que bueno, pasar pero un porque tiempo. uno sabe lo que significa Claro, San Martín y su obra. Yo me pongo de los pelos. Honestamente, me pongo de los pelos. Me quiero cagar a piña con todo el mundo. Bueno, acá no. No. Acá no te caes a piña con nadie. Mirá el Gustavito hacia así. No, Gusti, no.
Bueno, 14:33 minutitos. Está muy entretenida esta charla. Estamos con Roberto Tripolone, 2617-1772, nuestro WhatsApp. Estamos en el streaming en vivo. También nos ves y nos escuchas por www.auroraargentina.com. Gustavito, vamos a la tanda y ya regresamos. Agenda Cultural con Laura Portillo. Maipú no se detiene, Maipú avanza, Maipú crece, porque lo proyectamos, lo ejecutamos y hoy lo estás viendo funcionar. Obras, servicios, educación, cultura, más calidad de vida para miles de vecinos. Sigamos creciendo juntos. Maipú crece con vos. Música, información, deportes, espectáculos. Aurora